Difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas. Este se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija. Este fenómeno se hace presente en todo tipo de onda, como las ondas sonoras, de radio, electromagnéticas, etc. La difracción solo se observa si el obstáculo que encuentran las ondas es del mismo orden que la longitud de onda del movimiento, ya que cuando es mayor, las ondas siguen la propagación rectilínea. Si bien la difracción ya se conocía desde los tiempos de Huygens y Newton, ninguno de ellos creía que esta proporcionara la prueba de que la luz debe ser una onda. En particular, Newton creía que la luz viajaba como una corriente de partículas. Podemos considerar tres casos de difracción que son los siguientes. El primer caso, cuando la separación entre la abertura y la pantalla es muy pequeña. En este caso, las ondas viajan únicamente una distancia corta después de salir de la abertura, y los rayos divergen muy poco. Podríamos decir que los efectos de difracción son despreciables, y el patrón de la pantalla es la sombra geométrica de la abertura. El segundo caso, cuando la separación entre la abertura y la pantalla es muy grande. En este caso, como la pantalla está muy alejada de la abertura, podemos ver los rayos como paralelos, o lo que es lo mismo, a los frentes de ondas planos. Una manera de conseguir esta condición, la cual se conoce como difracción de Fraunhofer, en el laboratorio es hacer el uso de los dos lentes convergentes. La primera lente convierte la luz divergente de la fuente en una onda plana, y la segunda lente enfoca a las ondas planas que salen de la abertura paralelas a una línea que va desde el centro del segundo lente hasta el punto en donde se crean los patrones de interferencia. Y el tercer caso es cuando la separación es intermedia, es decir, la separación entre la pantalla y la abertura puede ser cualquier distancia, y los rayos que entran y salen de la abertura no son paralelos. Este caso general se llama difracción de Fresnel. Ahora veamos el caso más sencillo de analizar, que es el de una rendija angosta larga, que presenta un patrón como el que podemos observar en esta imagen. Y estas franjas que podemos observar son franjas de interferencia. Y algo que debemos de considerar para la difracción es la longitud de apertura de la rendija, ya que el máximo central resulta más ancho conforme la rendija se hace más angosta. Si la anchura de la rendija es tan pequeña como una longitud de onda, podemos esperar que se llene todo el hemisferio frontal. Para visualizarlo, notemos las siguientes imágenes. En esta primera imagen podemos observar cómo que la rendija tiene cierta apertura grande en comparación con la longitud de onda. Y en esta segunda imagen podemos notar que la rendija tiene una abertura demasiado pequeña, que es aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz que incide sobre ella. Y vemos que la luz se distribuye sobre todo el máximo central. Destaquemos ahora lo que sucede con la intensidad de la difracción por una sola rendija. Si nosotros analizamos la intensidad en los patrones de interferencia en la pantalla, encontraríamos que la región donde se presenta la mayor intensidad es el centro de la pantalla. Después, al avanzar a lo largo de la pantalla, notaríamos que la intensidad baja hasta ser nula, para que, si posteriormente seguimos avanzando, notemos que la intensidad otra vez vuelve a tomar valor, a diferencia de que el máximo valor que tomaría en esa distancia del centro sería menor que la del mismo centro. Y así, conforme analicemos la intensidad en posiciones más alejadas del centro, notaremos que la intensidad va y viene pero con menor intensidad. Esto representado en una gráfica se vería más o menos así. Podemos ver que estas dos gráficas no se parecen, y la diferencia que poseen es que las rendijas en donde se realizó el experimento tienen distinta abertura, y notemos que entre más ancha es la rendija, más angosto es el pico de la difracción central. Una variante de la difracción es cuando posee una abertura circular. Al enfocar una imagen, una lente deja pasar solo luz que llega desde un perímetro circular. Desde este punto de vista, una lente se comporta del mismo modo que una abertura circular en una pantalla opaca. Tal abertura forma un patrón de difracción análogo al de una sola rendija. Dato a resaltar, si se realizara un análisis riguroso basado en la óptica ondulatoria de la formación de imagen por un lente, descubriríamos que los efectos de difracción surgen de manera natural. El hecho de que las imágenes de una lente sean patrones de difracción es importante cuando deseamos distinguir dos objetos puntuales diferentes cuya separación angular sea pequeña. La siguiente imagen nos muestra cómo se manifiestan los patrones de intensidad correspondientes a dos objetos puntuales distantes con separaciones angulares pequeñas e intensidades centrales aproximadamente iguales. Observemos que tenemos tres casos de objetos puntuales a distintas distancias, en donde podemos apreciar que en la primera imagen apenas si se distingue que son dos objetos puntuales,
pues estos visualmente se traslapan. Y en la segunda y tercera imagen podemos observar cómo hay más separación entre los objetos puntuales, y su distinción de que son dos puntos es más evidente para sus máximas intensidades que están más lejanas entre sí. Vale la pena analizar lo que sucede en la interferencia por una rendija doble. Para tales rendijas angostas, arbitrariamente menores en comparación a la longitud de onda incidente, la parte central de la pantalla en la que incide la luz se ilumina uniformemente mediante las ondas difractadas de cada rendija. Cuando tales ondas interfieren, producen franjas de interferencia de intensidad uniforme. En la práctica, la condición de que la abertura sea menor que la longitud de onda incidente no se cumple por regla general para la luz visible. En tales rendijas relativamente anchas, la intensidad de la franja de interferencia que se forma en la pantalla no es uniforme. En su lugar, la intensidad de las franjas varía dentro de un envolvente debido al patrón de difracción de una sola rendija. El efecto de interferencia es redistribuir la energía disponible sobre la pantalla, produciendo un conjunto de franjas. Si relajamos la suposición de que la abertura es menor a la longitud de onda incidente, la energía disponible no es uniforme en la pantalla, sino que está dada por el patrón de difracción de una rendija de una anchura dada. El patrón de la rendija doble que podemos ver en esta figura combina la interferencia y la difracción de una manera muy estrecha. Ambos son efectos de superposición que dependen de sumar las perturbaciones oscilatorias en un punto dado. Teniendo en cuenta las diferencias de fase apropiadamente, si las ondas que van a combinarse se originan de un número finito de radiadores elementales coherentes, como la rendija doble, al efecto lo llamaremos interferencia. Si las ondas que van a combinarse se originan al subdividir a una onda en radiadores infinitesimales coherentes, como en el tratamiento de una sola rendija, el efecto se llama difracción. Y como ejemplo de una aplicación podemos tomar la difracción de rayos X como un método para explorar la naturaleza de los cristales y otros materiales con estructura periódica. Esta técnica se utilizó para intentar descubrir la estructura del ADN.